Las dos cosas, el internet, el computador. Ya. Hace rato que... Ya. Ok. Voy a ver aquí. Ya estamos viendo Listo. ya estamos viendo ya. Ahí se está oyendo bien. Sí, okay. Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, ayer habíamos empezado a hablar de la segunda parte de la presentación sobre las técnicas de sutura cornoescleral. Ok, entonces estamos diciendo que todo trauma abierto es quirúrgico y si uno está en un papel de un médico no oftalmólogo, lo que tiene que hacer, está en una residencia, está en un programa de entrenamiento, tiene que saber que las suturas cornoesclerales tienen sus perlas, tienen sus trucos, que no son complicadas para nada, pero que hay que aprender a conocerlas, porque de eso depende la calidad del cierre ocular, que es la parte más importante del manejo de un trauma. Esto de tiempos de cirugía es como la antesala a la última charla y voy básicamente a mencionar dos cosas puntuales. Exhiere para cirugía en trauma ocular a la vez y una escuela donde se hace histerectomía. Eso tiene cosas buenas y tiene cosas que no son tan buenas, y lo hemos discutido ayer. Esa historia de la facilidad de la cirugía en un cierre primario depende de la complejidad del ojo, pero claramente si uno compara un cierre primario versus su manejo integral, pues es mucho más corta la cirugía en un cierre primario. ¿Qué tiene de malo? Que no corregimos todo el problema de una vez. Y existe la cirugía integral en un solo tiempo, que tiene de bueno y tiene de malo. ¿Qué tiene de bueno? Que corregimos todo el problema de una sola vez. Y lo que tiene de verdad, como decíamos ayer, depende básicamente de la calidad del entrenamiento que uno tenga para cerrar un ojo. Y, oye, evidentemente es más larga la cirugía, pero pues eso es muy relativo. Yo prefiero, y lo que nosotros hacemos aquí por escuela es tratar de hacer todo el problema de una sola vez, de tal forma que el paciente quede con su manejo listo. Pues, es decir, se podrá programar para un lente secundario posteriormente o para sacar un silicón, pero digamos que el problema grande del trauma ocular se corrige en una sola cirugía. Nosotros, aquí por escuela, pues repito, hacemos y enseñamos cirugía integral en un solo tiempo en la medida de las posibilidades. Básicamente, ¿quiénes están entrenados para hacer cirugía integral en un solo tiempo? Los retinólogos o lo que en este momento se está desarrollando, no solamente aquí, sino en otras partes del mundo, como en Singapur y en China, que son fellows de trauma orbitario, trauma oftálmico, perdón. Y esa fue una discusión mientras el computador arranca, que tuvimos hace poco en un foro que hicimos de trauma ocular en enero, donde se discutía la necesidad de crear una nueva subespecialidad llamada trauma ocular. Y el doctor Sundar decía, no se puede llamar trauma ocular, se tiene que llamar trauma oftálmico, porque el trauma ocular es el oftalmólogo que maneja solamente el globo, mientras el que hace trauma oftálmico maneja globo y órbita y párpados. Y esa es la dinámica de enseñanza que estamos tratando de instaurar aquí. Nosotros arrancamos con un fellow ahorita en enero y es un tiempo de 18 meses de duración. Y pues Daniel, que está en pantalla, está compartiendo la presentación, nos está acompañando, pues sabe pues que le ha tocado por fortuna un boleíto interesante y esa era la idea. Espérense que el computador se me volvió a pegar. Mientras arranca el computador, voy a empezar a comentarles verbalmente, mientras podemos ver pantalla, las perlas en manejo de la sutura cornoescleral. Básicamente hay tres tipos de suturas que uno utiliza para
corregir los problemas de heridas corneales y esclerales. Y son el nylon 10 ceros. Si tienen la posibilidad de contar con nylon 11 ceros, es fabuloso porque el nylon 11 ceros es mucho más delgado, naturalmente, posiblemente un poquito más difícil de manejar, pero no hay ningún problema con la práctica de nuevo, y es muy útil para ojos pequeños, ojos de niños, donde el nylon 10 ceros inclusive se puede ver un poquito grueso si se quiere para ellos, pero en general utilizamos nylon 10 ceros para la córnea, nylon 9 ceros para el limbo, y para esclera se puede utilizar dos cosas, o nylon o bicril, y eso depende mucho de la escuela que tengamos. Nosotros por escuela preferimos el bicril, tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. ¿Qué tiene de bueno? Que tiene una capacidad tensil bastante interesante y se deja manejar muy bien, y tiene también de bueno que se reabsorbe. Entonces no hay que retirar los puntos una vez puestos. ¿Qué tiene de malo? Que inflama mucho en su proceso de reabsorción. Los pacientes se pueden quejar de mucha molestia postoperatoria y uno a veces ve cuadros inflamatorios importantes secundarios a la posición del bicril. Pero la otra opción es ponerle a los pacientes nylon 7 ceros, 8 ceros, 9 ceros, sobre todo 9 y 8 en esclera para ajustar, que también tiene una buena fuerza tensil, pero hay que recordar, que el nylon no se reabsorbe y por tanto hay que enterrar los puntos para que no moleste tanto. No es tan fácil. Ahí se está yendo. No es tan fácil enterrar los puntos en esclera, pero son las posibilidades. Nylon 10 ceros u 11 ceros para córnea, nylon 9 ceros para limbo y nylon 8 ceros o bicril 7 u 8 ceros para esclera. Siempre, este computador no va a arrancar. Espérate, a ver, se quedó bloqueado. ¿Ahí me están escuchando? Sí, doctor, se escucha, sí, pero... todo bien. Solamente el video ha separado. Sí, esta locura está... Creo que voy a tener que hacer una vaca entre los residentes y el Felo para comprar computador. Ahí ya arrancó. Y voy a parar donde nos estaba comentándoles que eran los tipos de suturas que tenemos para corregir los problemas corneoesclerales. Tiempos de cirugía. ¿Con la aguja tienes alguna preferencia? Sí, y lo voy a mencionar ahorita porque del tipo de aguja depende mucho de la técnica quirúrgica. Entonces estaba aquí diciendo que tenemos las posibilidades de tener en córnea, en limbo, esclera o conjuntiva, diferentes posibilidades. Nylon 11 o 10 ceros para córnea, limbo con nylon 9 ceros, esclera con nylon 8 ceros, o bicril 7 8 ceros y conjuntiva con bicril 7 ceros u 8 ceros. ¿Se puede poner nylon en conjuntiva? Claro que se puede, como lo hacemos con las cirugías de pterigio, pero igual hay que retirarlas si nosotros preferimos puntos. Una anotación importante que no la he mencionado, en niños muy chiquitos, nosotros hicimos ayer o anteayer un niño de 15 meses con un trauma penetrante, se puede poner perfectamente un nylon 10 ceros en limbo porque el ojito le permite perfectamente ajustar ese limbo con nylon 9 ceros. Entonces, esos son los materiales. Ahora, el orden de las suturas siempre va a ser este de acá. Se empieza por limbo para reconstruir la parte anatómica, se sigue con la córnea, con nylon 10 ceros, y después, a lo último, se sutura la esclera. Y vamos a ver cómo es la técnica para suturar la esclera. Entonces, hay unas técnicas de suturas importantes. Ya vimos lo del orden de sutura, que básicamente lo que permite esto, como ven aquí en la animación, es que cuando tenemos un limbo abierto, con el nylon tenemos la posibilidad de ajustar y de reconstituir perfectamente la anatomía del limbo, y eso es fundamental. Después sigue la córnea, y fíjense que tiene un orden importante en la longitud de las suturas, y por último va la esclera para cerrar el ojo completamente. La longitud de las suturas es muy importante porque se procura manejar la curvatura normal de la córnea en la medida de lo posible, y eso implica que la longitud de las suturas deben ser diferentes del centro a la periferia. Entre más cerca esté la herida del eje visual, la sutura tiene que ser más pequeña, y entre más se aleje ese limbo, tiene que ser más larga. Queda como este moño que están viendo acá.
Cuando son heridas de limbo a limbo, cuando las heridas son centrales, se maneja la misma conducta, pero hay una técnica que se llama la técnica del 50 y 50, es que yo parto la herida de la mitad y ya no tengo una herida de una longitud determinada, sino que tengo dos heridas de la misma longitud. Y empiezo a partir esas heridas nuevamente en la mitad, de tal forma que me permite dominar mucho más la posibilidad de hacerlo de forma anatómicamente adecuada para manejar la curvatura. Fíjense que manejo ahí la técnica del 50 y 50, pero voy también alargando la longitud de la sutura para que me quede una curvatura lo más parecida posible a lo normal. Cuando suturan córnea, recuerden algo importante. Hay una tendencia todavía vigente y fuertemente arraigada, y es que uno debe suturar las heridas de córnea en espesor parcial. Primero, eso es bastante difícil, tener la posibilidad de definir si yo le pongo exactamente el mismo espesor a un labio y del otro. Pero sucede algo más importante, y es que cuando yo suturo parcialmente, dejo un gap en la parte endotelial que va a producir algunas cosas, sobre todo si yo voy a decidir hacer la cirugía de un solo tiempo. Entonces, como les decía, es muy complicado, suturar el mismo labio de la córnea, no me está dando acá, el mismo labio de la córnea en su espesor. Me marcó. Cuando yo le pongo la sutura de espesor parcial, es muy difícil que yo esté seguro que estoy pasando el 70%, el 80%, el 90%, que es lo que dice la literatura, para pasarle al labio de un lado y del otro. Entonces, termino poniendo en un lado, por ejemplo, 65% y en el otro 90%, y eso queda totalmente irregular en la parte endotelial. Y eso tiene unas consecuencias bastante importantes en el tiempo quirúrgico inmediato y en el postoperatorio. ¿Qué es lo que ocurre cuando dejamos un gap endotelial? Que cuando yo suturo de forma irregular en el espesor, va a entrar humor acuoso por este gap endotelial y la córnea se va a edematizar. Entonces, si yo voy a operar a un paciente inmediatamente después de suturar la córnea, no voy a tener una visualización adecuada para poder hacer la vitrectomía. Pero esto tiene otras consecuencias interesantes, como bien lo demostró el doctor Dalma en un artículo que les voy a comentar más adelante. Y aquí vamos a empezar a hablar de algunas cosas importantes. Fíjense, estos son videos cortesías de Felipe Morera de Chile, que muestra cómo se pasa este espesor total de la córnea. Y acuérdense siempre, punto pasado, punto enterrado, porque no hay nada más molesto para un paciente que tener los cabos sueltos del nylon allí en la superficie del ojo. Y una vez que uno sale de cirugía, ya no puede enterrar el punto porque hay un resumen de oftalmitis, ¿verdad? Y aquí voy a responder un poco la respuesta de Willy. Preferimos las agujas que tienen una curvatura que le permita al cirujano manejar la muñeca. Y como vamos a ver en un video, la curva se pone perpendicular, la punta de la aguja que está curva se pone perpendicular a la córnea y se mueve la muñeca. No hay que coger para nada. Fíjense que Felipe para nada coge los labios de la córnea. Simplemente la punta, que es totalmente traumática y fina, permite entrar a la córnea y manejarla perfectamente sin necesidad de cogerla. Y no hay que hacer fuerza ni con la córnea tocándola con las pinzas, ni deprimir el ojo. ¿Qué pasa si cogemos la córnea? Fíjense cómo se empieza a maltratar el tejido y no es necesario. Y aquí se está pasando un punto de espesor parcial y fíjense que es mucho más complejo y mucho más traumático para la córnea hacer esto que si yo paso directamente la aguja haciendo un movimiento de muñeca. Entonces, por favor, eviten coger la córnea con las pinzas, perdón, porque van a hacer un edema corneal y van a maltratar. Fíjense la diferencia entre hacer eso y hacer esto. Y él para nada coge, sino que está moviendo la aguja, y esta es una aguja bastante grande porque es para una muestra pues del video. Y él está mostrando cómo se atraviesa totalmente la córnea y entramos a endotelio y a cámara anterior sin problema. Entonces, ¿cuál es la idea? Tratar de seguir esta técnica que vemos acá. Yo entro perpendicular, atravieso la córnea, me voy en un plano paralelo y salgo nuevamente perpendicular. Ahora, como la aguja no es recta, sino que es curva, pues uno hace más o menos esta figura. Y es, entro perpendicular con la punta tocando la superficie de la córnea del epitelio,
hago el movimiento de muñeca y ella sola va entrando. El punto paralelo es la curva que yo hago y con nuevamente la curvatura efectuada por la muñeca salgo de forma perpendicular y cierro. De esta forma me aseguro que tengo un espesor total, se posiciona perfectamente y es este movimiento de muñeca que les estaba mostrando. Es hacer esto. Realmente uno sutura es con la fuerza, ni siquiera con la fuerza, sino con el movimiento de la muñeca. Y por eso se insiste tanto que uno debe tener dos puntos de apoyo en cirugía. Uno, con el meñique sobre la cara del paciente, si se quiere, o sobre los apoyos, que nosotros aquí le llamamos los cachos, que están al lado del paciente, y el codo en una posición, ojalá sobre, no sé si ahí se está viendo mi silla, sobre la silla, el apoyamanos, apoyo sobre el codo y apoyo sobre la muñeca. Y esos son los dos puntos de apoyo que me permiten tener una firmeza suficiente para no estar temblando. Muchas veces temblamos no por susto o porque estemos con taquicardia, sino porque la posición en el aire nos va a fatigar y empezamos a temblar. Entonces, tener puntos de apoyo en el codo y sobre el meñique, sobre la cara del paciente, sobre una estructura alrededor de la cara del paciente, nos permite hacer estos movimientos gentiles. De acuerdo al tipo de herida, vamos a hacer algunas consideraciones. Si tenemos heridas con vértices que son muy frecuentes, los primeros puntos que se pasan son los puntos del vértice. De esa forma se genera una herida lineal y se empieza ya a suturar básicamente la herida lineal. Aquí repito, los dos primeros puntos, cierra una herida y empiezo a suturar el resto de la herida común y corriente. Las heridas estrelladas son posiblemente de las pocas heridas donde yo pongo heridas suturas de espesor parcial y otras de espesor total. Y aquí se pasan dos puntos. Uno, de espesor parcial que se hace en el centro de la herida estrellada para hacer un rodete y esa sutura nunca se va a quitar. Y yo cierro esto y tengo varias heridas lineales que empiezo a hacer ahora sí con suturas separadas y de espesor total y que esas sí se van a retirar con el tiempo. Tiempo que vamos adelantando entre 4 a 5 meses dependiendo de la cicatrización o de la aposición mejor de la córnea, porque la córnea por fortuna no cicatriza y que lo que no queremos es que cicatrice con vasos, sino que se aposicione. Entonces, cuando vemos que esto ya está estable, uno empieza a retirar puntos para manejar astigmatismo, pero depende mucho de la evolución. Las heridas estrelladas, como lo vamos a ver acá, tienen este tipo de consideración. Fíjense aquí cómo Felipe nos va a pasar primero, si el computador me lo permite, unos puntos iniciales centrales de espesor parcial, lo ajusto y ya tengo unas heridas lineales. Ahí va a ajustarlas y tengo heridas lineales que ahí yo ya paso de espesor total, común y corriente, como la estamos pasando normalmente, y eso permite que la herida se vaya a ajustar. Estas heridas estrelladas, pues sabemos que son de un pronóstico visual bastante malo. Cuando son muy grandes, termina comprometiendo mucho el eje visual y a veces hay que recurrir a otras instancias, como vamos a ver más adelante. Las heridas perpendiculares, que son las heridas más chéveres que nos pueden tocar, porque son las que se pasan con la misma distancia del labio de la herida a la parte de la córnea para permitir la posición total, siempre manejando el espesor total, insistimos en eso, y hay mucho temor todavía respecto a qué puede pasar si yo paso totalmente la aguja. Se habla de riesgo de endoftalmitis y daño endotelial. Ninguna de las dos se ha demostrado que se genere por hacer suturas de espesor total. Cuando la herida es oblicua, sí hay que tener una consideración especial, es medir la distancia diferente del labio de la herida dependiendo de la distancia, de la dirección mejor de la herida. Hacia donde vaya la herida en bajada se tira mucho más la longitud de la primera sutura y la otra se hace más corta de tal forma que cuando se unan de forma adecuada y no queden montadas. Que es más o menos lo que muestra aquí Felipe. Aquí está construyendo la herida desde el principio y fíjense cómo la está generando de forma oblicua para demostrar cómo se busca el sentido de la herida hacia donde va en bajada. Es como la forma más fácil de la mnemotecnia. Ahí me voy a alargar un poco más en el sentido de la ingreso de la sutura. Aquí está mostrando pues cómo se puede reformar cámara si se requiere con viscoelástico, solución salina,
Ayer discutíamos con el fellow y con el residente si es necesario. Si yo tengo una atalamia, claramente yo con la aguja puedo estar lesionando cristalino o iris. Entonces, en esas instancias, claramente se recomienda reformar la cámara. Pero si uno tiene una profundidad de cámara suficiente para pasar la aguja, no es tan necesario realmente pasar viscoelástico. Uno va suturando con mucho cuidado y la cámara se va cerrando y se va formando nuevamente porque ya no es muy acuoso. Entonces aquí Felipe mostró cómo es la dirección de la herida y entra mucho más corto, fíjense, por la parte anterior y hacia donde baja pasa más largo y de esa forma cuando cierra la herida se va a posicionar de una forma perfecta. Entonces siempre hay que mirar el sentido de la herida, la dirección de la herida para definir si paso la misma distancia del borde del labio de la herida hacia la córnea o tengo que alargarme un poquito más. Cuando tengo heridas en B, la primera sutura que se hace es la de esta B para generar dos heridas lineales. Ahí se genera una, pero son dos heridas lineales y ya está la sutura con la técnica del 50 y 50. Como vimos al principio, manejando la posibilidad de aumentar la distancia del centro a la periferia. Y fíjense aquí cómo se ejemplifica de bonito la herida en B. Aquí Felipe, por ejemplo, muestra que a veces hay que coger esa herida en B porque es muy inestable, pero igual se puede pasar sin necesidad de coger el borde. Ahí está suturando el V, el vértice de la herida. Ahí va a pasar el punto, siempre de espesor total. Y fíjense que quedan dos heridas lineales. Esas heridas lineales se empiezan a suturar en la forma regular de espesor total, manejando, si se quiere, la técnica del 50 y 50 y acordándose de irse hacia más periférico, más larga, se pone la sutura para que maneje la curvatura de la córnea. Fíjense que ahí no está cogiendo para nada la córnea al suturar. Él empieza por el borde de la herida, que es una posibilidad también válida, o empezar por el centro y tener dos heridas diferentes para empezar a cerrar. Lo importante es empezar primero por el punto. Cuando hay heridas muy complejas de manejar, como las heridas estrelladas o las pérdidas de tejido severas, a veces tenemos una complicación importante y es cómo manejamos esas heridas. Entonces, estas son suturas de salvataje para tratar de cerrar el ojo y tratar de tener un sistema cerrado que nos permita entrar hacia la vitrectomía. Y aquí hay que empezar a cerrar, y eso implica que estas pérdidas de tejido generan unas irregularidades en la córnea bastante grandes que nos dificultan la vitrectomía, pero hay que tratar de hacerlo si se puede y si se tiene la capacidad de entrar a la vitrectomía para limpiar la sangre, y ahora les voy a mostrar por qué insisto tanto en eso de una sola vez. Cuando la herida queda muy irregular porque no hay tejido, tenemos que recurrir a otras instancias. Y estas instancias son las queratoprostesis. Las queratoprótesis o queratoprostesis temporales pues ha sido de gran ayuda y tenemos tradicionalmente la de Eckhart y la de Landers, pero un colega de nosotros, latinoamericano, mexicano, el doctor Pepe Dalma, diseñó una queratoprótesis bastante interesante que la publicó recientemente en Retina, y aquí tienen la referencia si la quieren buscar. Y es una queratoprótesis que nos permite llegar hasta prácticamente la hora serrata porque tiene un campo bastante grande y se hace con una trepanación de 7 y esta entra en 7 y se pone una córnea de 7.25 a 7.50. Esta es la queratoprótesis y este es un video que Pepe tiene en la página. Fíjense cómo él muestra a un paciente pues con una lesión corneal bastante difícil de llevar a vitrectomía. Entonces está haciendo la trepanación de la córnea con 7. Va a sacar este córnea totalmente dañada. Para efectos de tiempo voy a adelantarme un poquito. Aquí limpia puesto el segmento anterior para preparar. Perdón. Y quiero mostrarles es cómo pone la queratoprótesis. Este es un modelo inicial. El modelo actual tiene, si mal no recuerdo, 6 hendiduras para suturar, no lo recuerdo bien. Y fíjense el gran campo visual que nos permite esta queratoprótesis. Ahí está Pepe limpiando este gran compromiso de retina y tiene una visualización perfecta. Ya lo hemos probado aquí en el servicio. Tenemos aquí una de las queratoprótesis de Pepe en el hospital universitario y aquí en la clínica, y permite hacer maniobras como si tuviéramos una córnea totalmente transparente. Él básicamente pues está haciendo
la cirugía convencional de retina, está limpiando todo el gran daño, expande su retina, pone su botón corneal al final y termina con una cirugía que en otras condiciones hubiera sido más compleja. Es una queratoprótesis que vale la pena considerarla. No la tiene patentada porque básicamente es una situación bastante compleja de hacer en términos de lo que representa toda la legalización de la patente, pero Pepe digamos que la hace en México y la manda por pedido. No sé si en Perú sea tan complejo usarla si no está autorizada por los servicios sanitarios. Pues aquí también ponen problema, pero nos toca usarla porque nos da muchísimo la mano. Por ejemplo, en Alemania se la regaló a sus grandes amigos y la tienen guardada porque no les permiten hacer eso. Pero vale la pena que la tengan en cuenta y la consideren. Con respecto a las suturas de esclera, hay una técnica muy importante que se llama la técnica del cierre. Y básicamente se refiere a que cuando yo tengo una herida de esclera muy grande, y ayer hablábamos que a veces las heridas se extienden hasta por debajo del recto, y yo hago toda la peritomía de una sola vez, puedo permitir que esa esclera abierta me facilite la evisceración del contenido intraocular. Entonces la conjuntiva me retiene el tejido intraocular y por eso justamente ocurren estas quemosis hemorrágicas, porque contiene toda la sangre. Entonces aprovechamos esa instancia de la conjuntiva como un continente, un contenedor, y lo que hacemos es una peritomía localizada. Voy viendo la herida de esclera, la voy suturando, y en la medida que yo suturo la esclera, voy abriendo nuevamente la conjuntiva. Aquí estoy mostrando cómo se reseca el recto, se visualiza la herida, se termina de suturar, vuelven y reinsertan el recto, y una vez que está reinsertado, se sutura conjuntiva, y uno ahí puede o terminar la cirugía para un segundo tiempo o entrar a vitrectomía ya con el ojo cerrado. Cuando tenemos defectos esclerales importantes que pueden ocurrir, pues uno puede recurrir a varias cosas. Uno, a tomar esclera de banco o el mismo paciente, si es necesario, se injerta, pasando de espesor casi total sobre el resto de la esclera, se ajusta y en situaciones complejas, tuve un caso que no encontré el video desafortunadamente, de un paciente que estábamos aquí en cirugía, tenía un defecto escleral muy grande que no cerraba y eso fue una sorpresa durante la cirugía y lo que hicimos fue recurrir a una banda de silicona de 240, la adelgazamos, pusimos la banda y suturamos y con esa banda pudimos hacer un parche artificial para hacer la vitrectomía. Me comprometo a buscar el video, que debo tenerlo porque es un video bonito, pero le permite a uno entender cómo en trauma le genera a los cirujanos como la inventiva y la espontaneidad, y eso es muy importante, no solamente para trauma, sino para cirugía oftalmológica en general. Entonces, mensajes de salida. Cerrar el ojo herméticamente es fundamental y esa es la primera parte. Uno tiende a creer que la parte más importante en cirugía de trauma es entrar, hacer la vitrectomía, sacar la sangre. No, eso es necesario, pero lo más importante es cerrar el ojo herméticamente, reconstituirlo anatómicamente. Si yo no hago eso, la vitrectomía me va a quedar mala de entrada. Y si yo hago eso y le permito a un cirujano de retina hacerlo, ojalá lo más pronto posible, esa es la base importante del manejo de trauma. Entonces, hay que tener a mano los elementos necesarios. El nylon 10 u 11 si se tiene, que sería magnífico, el Vicryl 7, Vicryl 8, el nylon 8, pues los elementos para viscoelástico, etcétera. Tener un conocimiento muy claro de la anatomía para reconstituirlo y sobre todo verificar que el ojo quede sellado. Y lo vamos a ver en los videos más adelante, cómo se verifica que el ojo queda sellado. Entonces, las cosas, quiero mostrar aquí que lucen diferentes según la perspectiva. Para un cirujano de segmento anterior, por ejemplo, u otro médico no oftalmólogo, un trauma ocular puede lucir desde el punto de vista, esperen que me pegó el computador otra vez, puede ver solamente una parte del problema, pero la idea es que en trauma aprendamos a ver las cosas en su totalidad. Esto es lo que de pronto puede ver un cirujano no acostumbrado a hacer trauma ocular, pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a ver todo el campo y ver cómo podemos hacer todas las otras cosas. Esa flecha está mostrando esta escultura que es Sebastián de Belalcázar, una escultura aquí en Cali, pero cuando ampliamos el campo y vemos qué más podemos hacer, las cosas pueden cambiar. Voy a dejar de compartir aquí para escuchar comentarios y pasar a la última presentación. Doctor Ocampo, tenemos una pregunta del doctor Francisco Román.
que dice, si es posible que el desprendimiento de la DSMED con las suturas de espesor total. Sí, ese es uno de los temores más grandes que hay, pero la DSM usualmente se desprende cuando se trabaja desde adentro hacia afuera, desde el endotelio. Yo estoy entrando aquí y estoy suturando desde afuera. Aquí no mostré la presentación y estoy viendo que se me pasó, pero quedo comprometido a mandársela a Willy o a ustedes en general el artículo de Pepe Dalma, donde hizo en ojos de cerdo, comparó unas heridas en ojos de cerdo, le hicieron espesor total y otras espesor parcial. Y ellos básicamente ven desde el punto de vista histológico la recuperación y la cantidad de edema que se genera. Y ellos observan que cuando se pasa de espesor total, primero hay mucho menos edema, pero segundo hay mucho menos cicatrización. La cantidad de fibroblastos que se generan en la estructura de espesor parcial es mucho mayor, y cuando uno ve los pacientes, y posiblemente uno puede hacer un retrospecto, esos pacientes que generan muchas panus, posiblemente son aquellos que se fueron de espesor parcial. Nosotros llevamos muchos años haciendo espesor total y la posibilidad de leucomas y de panus es mucho menor. El otro riesgo, entonces no hay, por lo menos no está reportado, y nosotros desde la experiencia que tenemos no hemos visto que haya lesiones de ese tipo. Segundo, endoftalmitis. A uno le preocupa mucho la endoftalmitis. Cuando uno sutura un ojito de espesor parcial o espesor total y va a retirar el punto, el riesgo de endoftalmitis está más riesgoso en espesor total. Eso era cierto hace muchos años, cuando se suturaba con suturas que se montaban inclusive en sedas gruesas, trenzadas, que se montaban y se atravesaban la córnea. En esa seda trenzada podía fácilmente montarse cualquier bicho e infectar el ojo. Las suturas de ahora son traumáticas, vienen montadas ya y son monofilamento. Entonces la posibilidad que se infecte por la sutura es muy bajita. E igualmente, cuando yo voy a retirar un punto cualquiera que sea, de espesor parcial o espesor total, debo cumplir los mismos requisitos, es decir, debo anestesiar el ojito, ponerle yodopovidona, hacerle una profilaxis post-antibiótica después de retirar el punto, que es lo que me va a permitir disminuir el riesgo de endoftalmitis, tanto en una sutura de espesor parcial o de espesor total. Y lo otro que iba a mencionar es, que ya lo dije, si yo tengo un cabo suelto que no enterré y lo vi en postoperatorio, ya no lo van a enterrar en la sala porque ese ojo sí se va a infectar. Pero créanme que el riesgo es muy bajito y los invito a que se animen a hacerlo y se van a dar cuenta que les va a ir muy bien. Perfecto, doctor. Una pregunta más sobre esta primera parte. El doctor Fernández le pregunta si la sutura en esclera es de espesor parcial o también es de espesor total. Esa nosotros la hacemos de espesor total, pero ahí sí puede ser cualquiera de las dos. ¿Por qué preferimos de espesor total? ¿Cuál es el único cuidado? Ver que uno levante el borde de la esclera y la pase sin coger material de coroides, que perfectamente se puede coger. Pues acuérdense que uno hace de hecho pexias de cuerpo ciliar, cogiendo el cuerpo ciliar, atravesándolo. Pero se puede hacer perfectamente. ¿Por qué no en los cuadros posteriores? Porque el tejido coroideo ya posterior es muy rico en circulación y yo puedo empezar a sangrar. Entonces, es levantarlo, pasar el espesor total, pero se puede hacer de las dos formas. Nosotros preferimos hacerlo de espesor total porque nos permite una posición más grande y cerrar mejor el ojo. Perfecto, doctor. Doctor Barriga, ¿algún comentario para continuar con la presentación? Sí, por favor. Gracias, Oscar. Extraordinaria. Realmente esta primera parte me has abierto un horizonte nuevo con respecto a paradigmas que teníamos nosotros por aquí sobre cómo suturar córnea, cómo suturar esclera. Es interesantísima la idea y el sustento. Sin embargo, de todas maneras, me da la impresión que en nuestro medio siempre vamos a tener un problema con el tipo de sutura que veo que ustedes usan, por lo menos en los videos del doctor Dalma, me doy cuenta que ese tipo de aguja, sobre todo, no la tenemos nosotros, tendríamos que consultarlo. Nos acompaña ahora la doctora Rocío Charca, que está en la unidad de cirugía plástica ocular, pero sinceramente no he visto ese tipo de sutura con esa aguja tan larga y tan curva.
¿no? Que me parece fundamental para poder aplicar la técnica de espesor total que has explicado. Nosotros aquí, por ejemplo, recuerdo, estoy hablando hace mucho tiempo, pero recuerdo que cuando alguna vez hemos pedido nylon 11 ceros, que la usan mucho los vasculares en mi hospital, los cirujanos vasculares, son agujas de sutura muy delgada, pero agujas son atraumáticas, redondas. Cuando le hemos querido usar en córnea, realmente es casi imposible porque se doblan muy fácilmente, además son muy pequeñas y muy delgaditas, entonces si tienen que hacer un poquito de resistencia, rápidamente se doblan. La sutura que disponemos, 10 ceros, la clásica que usamos para cirugía de catarata, es una aguja, no es atraumática, es espatulada, con mucho filo, pero solamente tiene pues un cuarto de vuelta, o sea, es casi planita, ¿no? No es tan curva como la aguja que mostraste en el video. ¿Alguna recomendación para surtirnos de este tipo de suturas? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Hacen un pedido especial? ¿Cómo es la cosa ya? Sí, estaba pensando eso, Willy. Ahorita que bajamos a cirugía, voy a pedir la referencia de las agujas, te mando una foto. Te mando una foto de las que tenemos acá. Sé que es de la casa Mani. No sé si ustedes en Perú manejan la marca Mani, que fue la que trajeron recientemente y nos ha ido muy bien. Pero hay una cosa interesante que mencionaste y es que uno, sobre todo en estos momentos, toca moldarnos a lo que tenemos, pues. Entonces, a veces hemos tenido agujas que no son totalmente de la curvatura perfecta y uno empieza a moldar el punto de la muñeca. Uno tiene que aprender a bailar con la que le tocó de pareja, más o menos. Tendrá una buena pareja y tendrá otra que no tan buena, entonces hay que acostumbrarse a eso. Y hemos tenido diferentes agujas en el hospital, en la clínica, pero voy a mandarte la referencia de la foto de las agujas ahora. De acuerdo. Rocío, te mencioné al respecto. ¿Tienes tú disponibilidad de esta diversidad de agujas en el hospital? ¿Has tenido la oportunidad de pedir específicamente tipos de agujas? Creo que Rocío se ha desconectado. Bueno, lo haremos doctor, buenos días. Doctor, ¿Cómo estás, buenos días. Rocío? Ahora sí, me saqué el silencio. Sí, doctor, hasta donde yo conozco, acá tenemos la 10 ceros nylon, que es para oftalmología, el mismo tamaño de agujas en todas las presentaciones de lo que nos ofrecen en el mercado. Si bien es cierto, la pequeñita es la que es la cardiológica, para cirugía cardiovascular, esa a veces el paciente lo compra por error, pero esa no nos ayuda, definitivamente se va a romper, es muy pequeñita, es bien pequeñita. Pero en suturas más grandes, ahí sí tenemos más diversidad. O sea, por ejemplo, la parte de nylon 10 ceros no, a veces la 9 ceros, pero no, para córnea, para esclera. Tenemos sí la aguja más grande, por ejemplo, en la 9 ceros. Y si vamos a suturar párpados, sí tenemos las cortantes, las traumáticas, atraumáticas, en curvaturas también un cuarto, un medio, 3/8. Ahí de verdad que sí, ahí sí encuentro más diversidad, pero en las nylon 10 ceros no, que es la que nos sirve para córnea. Sí, yo creo que al final de pronto toca, Hugo, Sí, como tú dices, ver lo que tenemos y adaptarnos a lo que hay para intentar, ¿no? Porque claro, lo que pasa es que uno pide suturas oftalmológicas y el proveedor solamente pues te manda las agujas chiquititas, pero de repente esta aguja que usa Pepe Dalma es una aguja que la usan en otras especialidades y que él ha adaptado, le está usando para la cirugía es probable, corte, sí. ¿no? Creo que vamos a tener que revisar ese tema de todas maneras porque es importante. Estaba pensando que podemos montar una charla de eso, es decir, ajustarnos a lo que tenemos, qué tenemos en cada sitio y cómo la podemos manejar. De acuerdo. Comprometido a montar la charla. Ya me picó el bicho para montarla. Bien. ¿Qué tal si continuamos, Hugo? Cosa que al final hacemos las preguntas finales. Voy a compartir pantalla. Yo tengo abierta la otra charla aquí, sí. Espérate que ya se volvió a pegar el computador. Bueno, espero que el 2021 me traiga un computador que ande. Charla número 3, perfecto. Muy bien.
Entonces, esta es la última presentación que tengo y agradecerles por la confianza y la invitación, que es magnífico compartir con los amigos como las experiencias, porque uno aprende también mucho de este tipo de situaciones y de escuchar las experiencias. Entonces, voy a hablar de cirugía en un solo tiempo, ventajas y desventajas entre comillas. Obviamente yo estoy parcializado, siempre los hijos de uno son los más lindos, y eso sí, eso es una regla universal. Y pasa aquí lo mismo, yo defiendo cirugía en un solo tiempo básicamente porque me parece que es la mejor opción, pero eso no quiere decir que necesariamente sea la mejor. Ya hemos hablado de esto, las ventajas y desventajas que tiene hacer cirugía integral versus cierre primario, pero también insistí mucho al final de la presentación anterior que lo más importante es hacer un cierre hermético, un cierre anatómico que nos permita tener un ojo listo para una segunda cirugía en un corto tiempo, ojalá, o una cirugía inmediata. Eso es lo más importante. Entonces, ¿por qué prefiero un solo tiempo? Y me voy a referir a artículos bastante viejos. Está hablando del año 1979, donde posiblemente muchos de los que están aquí estaban apenas llegando o estaban arrancando o estaban en prospecto. Y ese es un artículo clásico de Ryan y colaboradores, donde cogen monitos, monorresus, y les hacen incisiones esclerales estándar, respetando cristalino y respetando retina. Y ellos lo que hacen es suturar la herida muy bien, pero a uno les inyectan sangre. Y ellos empiezan a ver qué pasa con esas ojitos. Y básicamente, para hacer el resumen de este artículo clásico, es que aquellos ojos que les inyectan sangre empiezan a hacer una proliferación fibrovascular bastante agresiva en términos de horas inclusive y de días, y ese crecimiento fibrovascular es el que termina desprendiendo la retina en estos ojitos. ¿Y por qué hicieron esto? Porque desde los 60 el trauma ocular era considerado una situación luminosa donde ojo con trauma abierto y sangre era ojo perdido. Y ellos simpáticamente dicen en este artículo, hay unas cirugías, unas técnicas nuevas llamadas vitrectomía que se recomiendan porque posiblemente eso sea lo que va a salvar los ojos en estos pacientes. Y ellos dicen, efectivamente, descubrimos que en los monos que les inyectamos sangre, el crecimiento fibrovascular es el que lleva al desprendimiento de retina, y esta respuesta fibroblástica se puede corregir si entramos a sacar la sangre rápidamente con estas técnicas novedosas incipientes llamadas vitrectomía. 10 años después, el mismo Ryan, que aquí lo ven anotadito, coge otros fellows, y entre ellos está un oftalmólogo que posiblemente varios conozcan, que es Oscar Vergara, que es retinólogo de aquí de Cali, y era fellow en ese momento con Ryan y con Ogden, y repiten el experimento, pero no en ojos de mono, sino en ojos de conejo, con la misma técnica, pero ellos hicieron algo adicional, y es que empezaron a meter cantidades de sangre y de iones de hierro en los ojos en cantidades diferentes. Entonces a uno les ponían 0.1 cc, otros 0.2 cc, otros 0.4 cc, y observaron qué pasaba. Y repitieron el experimento, que es lo clásico de los experimentos científicos, que tiene repetibilidad. Y fíjense las fotos tan interesantes, cómo se ve este desprendimiento fibrovascular, un embudo cerrado, aquí está el cristalino del conejito, y este embudo cerrado totalmente lo he visto yo aquí en Cali en pacientes que tienen heridas y están hospitalizados y mandan a las 2 semanas para operar, y encontramos literalmente esto. Qué lástima que no hemos podido tomar foto de esa paciente, pero era literal ese embudo cerrado. Y eso ocurre y lo vuelven a decir ellos y repiten el experimento y las conclusiones. Y es cuando tenemos heridas y queda sangre dentro de la cavidad vítrea, hay proliferación y desprendimiento. Pero ellos fueron un poco más allá y demostraron que la cantidad de sangre es un factor fundamental. Entre más sangre haya, más posibilidad existe de tener desprendimientos de retina traccionales severos. Y por eso voy a mostrarles básicamente los casos clínicos donde nosotros hacemos cirugía primaria, donde resolvemos todo de una sola vez. Voy a empezar con este caso, que es una herida con vidrio, y aquí se resume básicamente como todo lo que hemos hablado. Lo primero que uno tiene que hacer es una exploración inicial del globo, una peritotomía exploradora localizada
estamos aplicando la técnica del cierre. Fíjense que yo no saco el vidrio todavía porque yo no sé qué compromiso tengo atrás. Entonces yo desnudo la esclera de la conjuntiva, identifico mi herida y empiezo a pasar. Fíjense que allí, y le contesto al colega, estoy pasando de espesor total, fijándome que no estoy cogiendo tejido uveal atrás. Empiezo a suturarlo con Vicryl, ajusto. Ya cuando tengo seguridad que el vidrio no me está comprometiendo directamente la herida, lo puedo retirar y yo sigo explorando. Sigo abriendo conjuntiva, sigo cerrando la herida y esto es lo que les decía de averiguar el tono. Yo allí le pongo al paciente, y voy a parar aquí un momento, le pongo al paciente solución salida limbar y secamos la herida y nos fijamos si la herida filtra. En este caso, yo le pongo solución salina y veo que la herida está filtrando. Entonces, allí debajo del recto tiene que haber algo. Entonces, vamos a seguir explorando. Voy a resecar el recto, lo voy a desinsertar, pero resecar no, desinsertar, con las técnicas tradicionales de cirugía de estrabismos que hemos aprendido, de la doble lazada con un Vicryl 6, reseco, exploro y veo que la herida se va mucho más allá. Una vez que yo ya veo que la herida, que la herida está totalmente suturada, vuelvo y reviso, esto se emparó acá, ¿dónde estamos? Perdónenme. Ok, reviso que ya está totalmente sellado. Y en ese momento pasan dos cosas. O yo termino la cirugía o puedo seguir con la vitrectomía. En este caso nosotros decidimos seguir con la vitrectomía por escuela y nosotros hacemos faco anterior en la medida de las posibilidades preservando restos. ¿Por qué? Porque eso permite poner un lente secundario de una forma mucho más fácil. Fíjense allí cómo se ve la herida retinal y estamos indentando la retina llevándola siempre a la pieza de mano. Y lo que insistimos en las cirugías, y vamos a verlo más adelante. Aquí estamos haciendo una técnica que es muy importante, que es la corioretinectomía profiláctica. La corioretinectomía profiláctica ha demostrado que disminuye el gran coco que tenemos en cirugía de trauma y en cirugía de retina compleja, que es la proliferación vitroretinal. Una cirugía de 3 horas 40 minutos, pero que es un paciente con una retina pegada. Se retira un silicón a los 4 meses y se pone un lente secundario. En este segundo caso, vemos un niño de 4 años de edad que tuvo un trauma, la hermanita le dio con un machete en el ojo derecho y tiene una endoftalmitis traumática. Entonces ahí vemos cosas importantes. Primero es una herida grande de 16 milímetros. Resecar iris y me voy a adelantar. El iris no se reseca salvo que esté necrótico, eso es muy raro, que lo protege. Entonces lo primero que tenemos que hacer es resecar esa fibrina, limpiar el iris, ponerlo a sangrar un poquito. Si vemos que sangra, sabemos que está viable y lo podemos volver a meter. En este caso, retiramos todo. Y aquí, como no hay herida sino escleral, yo voy a suturar los extremos de la herida escleral. En este caso, voy a reposicionar el iris temporalmente. Y empiezo a pasar mi sutura prácticamente limbar lineal. Esta niña podría ser perfectamente cirujana en algún momento porque le hizo una incisión perfectamente limpia al hermanito. Y aquí estamos suturando con nylon, si mal no recuerdo era 10 ceros, perdónenme que se paró el computador. Y ahora que arranque nuevamente, van a ver que una vez el punto se pasa, empezamos a guardar los puntos. Eso es muy importante, porque se nos olvida. Vamos a entrar de una vez a hacer la vitrectomía. Como es un chico de 4 años, hay que preservar cristalino. Y se puede perfectamente, en cirugías complejas, preservar cristalino. ¿Qué pasa si lo tocamos? Bueno, hacemos catarata y se opera después, pero eso es un mal menor si uno ve el beneficio que puede ofrecer a los pacientes haciendo cirugías agresivas en el buen sentido de la palabra. Y en la gran mayoría de los casos, de verdad, se preserva el cristalino. Si ustedes no tocan el cristalino en cirugía, entre más joven es el paciente, más fácil va a aguantar ese cristalino. Perdóneme que otra vez volví a parar. Y lo que vamos a mostrar acá es cómo se puede perfectamente hacer una vitrectomía con cristalino. Y la técnica es meter la pieza de mano vertical, ver la punta de la pieza de mano y llevarle la retina a la pieza de mano abajo. Con esa forma evitamos tocar el cristalino. Y fíjense cómo se puede afeitar la base del vitro.
y ahí estoy sacando toda esta cantidad de pus que tenemos en este chico, y ya una vez que limpié, voy a hacer la iridoplastia. Técnicas de iridoplastia hay muchas, pero aquí básicamente estoy aprovechando que tengo una herida. Entonces yo voy a sacar el iris y lo suturo. A esto me refería que uno en trauma se le desarrolla un poquito el sentido de la inventiva y la improvisación, y eso se aplica después en las cirugías convencionales. Ustedes no se imaginan lo que me ha servido para cirugías de retina normales, para cirugías de cataratas complicadas, hacer trauma, porque uno como que no se atortola tanto y piensa un poquito y dice, bueno, hagamos tal otra cosa, y eso sirve muchísimo. Entonces aquí estamos retirando y yo tengo la duda, en este caso, si este chico tenía otra herida adicional. Entonces pongo mi cánula limbar y esa es una herramienta fantástica que ténganla siempre a mano. Cuando ustedes no tengan la posibilidad de ver la cánula escleral en cavidad vítrea, que es la primera condición sine qua non de una vitrectomía, no puede abrirse uno la infusión porque va a ser un desprendimiento corroideo. Y muchas veces en trauma no vamos a tener visualización adecuada en vitro. Entonces simplemente lo ponemos en cámara anterior. Fíjense ya cómo se ve el reflejo rojo en este muchacho. Ya revisamos que no hay nada, suturamos, terminamos, y este muchachito con una técnica 23G preservó cristalino, su ojo se curó de la endoftalmitis, y en este caso voy a insistir en algo. El manejo de endoftalmitis debe ser muy agresivo en términos quirúrgicos. Y estamos en contravía, como en algún momento lo demostró Ferenc Kuhn, del estudio del EBS, donde sugería hacer vitrectomías centrales tímidas, porque estos ojos tenían mal pronóstico. No. De hecho, entre mejor visión tenga una endoftalmitis, mejor le va a ir, y nosotros por lo menos somos más agresivos en entrar y limpiar todo de una sola vez. En este caso, quiero mostrar, este es un niño que tenía 1 año y medio y tuvo un trauma bilateral. Viendo al hermanito un experimento de química, le explotó el frasco de vidrio y llegaron los 2 hermanitos. Este chico tenía creo que menos de 1 año, y creo que hasta ahora ha sido la cirugía más larga aquí de la clínica. Yo entregué el paciente a plástica a las 5 de la mañana y lo que hicimos fue cirugía integral en un solo tiempo, suturamos todo. Este niño tenía 4 cuerpos extraños de vidrio de este tamaño en un ojo y 5 en el otro. Y fíjense cómo uno a través de una córnea en teoría difícil puede entrar y revisar todo. ¿Qué me permitió trabajar con esta córnea menos edematizada? La sutura de espesor total. Este chico hoy es un universitario, está más alto que yo, viene aquí cada año al control, y yo tengo las fotos del seguimiento donde uno se va sintiendo cada vez más viejo, pero más contento de ver cómo uno puede cambiar vidas cuando es ese tipo de intervenciones agresivas. 1 año de edad. No hay límite de edad para hacer esto. De hecho, entre más joven sean los pacientes, uno tiene que ser más agresivo para ofrecer lo mejor que puede pasar. Aquí quiero mostrarles qué pasa cuando tenemos ifema del 100%. Acuérdense, perdón, voy a poner esto en silencio. Acuérdense que hay una situación que se llama el iris perdido, que dicen cuando tenemos un trauma ocular, a veces entramos y el iris no se ve. ¿Será que se fue por la herida? Uno se lo come con la pieza de mano. Entonces, la forma más práctica de hacer esto, y me perdonen la calidad del video tan borroso, es entrar y comerse la sangre por detrás. Yo entro, verifico que mi pieza de mano esté a la vista y empiezo a comer vítreo, y uno se olvida del ifema. Usted olvídese del ifema, y cuando usted va a retirarse, se da cuenta que la sangre se ha ido comiendo lentamente y ya se puede meter aquí con una 5 y limpian sin comer el iris. Ahí está el iris totalmente intacto. Entonces, cuando uno se mete con una pieza de mano a comerse el ifema, se lleva el iris. Entonces, uno dice, el iris se perdió. No, el iris se lo lleva uno muchas veces. Entonces, la técnica más práctica es meterse por detrás, comerse la sangre y se va limpiando automáticamente. Ahora, consideraciones especiales que nos van a pasar. Muchas veces tenemos pacientes con trauma o inclusive con cirugías de retina que el sangrado no para. ¿Por qué no para? Porque tenemos una situación de desequilibrio en la circulación o tenemos heridas muy grandes y uno empieza a limpiar y esto no para. Entonces, no entrar en pánico, utilicen perfluorocarbono, lo dejan en el ojito asegurándose que no tenemos una herida perforante, 7 a 10 días, y ustedes entran a los 7 a 10 días, ven un sobrenadante de sangre, lo limpian
y casi siempre, invariablemente, la retina se encuentra muy bien. Y aquí hay una anécdota bien interesante porque Daniel, que es nuestro fellow, le tocó, recién llegó una paciente que tuvimos remitida con NPL y la llevamos a cirugía. Y era una paciente que sangraba y sangraba y sangraba y yo le dije, mira, vas a ver la técnica de perfluoro y cómo a los 7 días esto está perfecto. Y entramos y había una herida horrible en retina con una proliferación tenaz. Entonces yo veía que el fellow y el residente se reían porque no era tan fácil como se veía. Pero esa paciente, hoy la vimos ayer, está en 20/100 de visión con su retina pegada. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí estoy mostrando ya en un video como un paciente con un prolapso de vítreo masivo. Estamos limpiando sin traccionar, suturamos, tenemos un gran sangrado que no para y decidimos en este paciente dejarle perfluorocarbono por 7 días. El perfluoro, fíjense cómo drena, ayuda a drenar la hemorragia coroidea, entre otras cosas. Es una forma novedosa de drenar sin hacer esclerotomías. A través de las cánulas de los trócares se puede drenar. En este otro caso, tenemos un paciente que estaba... este es el caso, perdón, ya con perfluorocarbono, y fíjense cómo entra uno y la retina está pegada, y uno lo que hace es poner el láser y pone silicón de 5000, y estas cirugías que a veces pueden ser en teoría muy complejas se pueden salvar. Y estas experiencias las mostramos en Eslovenia el año antepasado, donde mostramos 5 casos con edades desde 2 años hasta 67 años, con agudezas visuales iniciales de percepción de luz la mayoría y cuentadedos, y en algunos casos hasta 20-30, utilizando la técnica de dejar perfluorocarbono en los pacientes por 7 a 10 días y llevarlos a cirugía. Segunda consideración, lo insistí en la primera presentación, acuérdense que el párpado forma parte del ojo y a veces puede pasar 2 cosas, o nos relajamos pensando que la herida fue de párpado o pensamos que heridas de párpado pueden tener complicaciones en el globo ocular. Este es un paciente que tuvo un trauma metálico martillando y tiene una evidente herida de párpado. La pregunta aquí era si tenía el ojo comprometido, porque eso implica entrar a hacer vitrectomía, buscar un cuerpo extraño, que a veces la ecografía, como vamos a ver más adelante, puede, a pesar de tener manos expertas, no ser contundente o concluyente mejor. Y aquí lo que le quiero mostrar básicamente, aquí se me trabó el computador, es que podemos apelar a una técnica vieja y es radiografías, radiografía PA y lateral de órbita. ¿Y qué hacemos? Le pedimos al paciente que vaya al servicio de radiología, que se ponga, esta es una water, si mal no recuerdo, y me perdonan si no es water o caudal, no me acuerdo, pero estamos en esta posición, en una posición lateral, y le tomamos una foto al paciente en la misma posición que se tomó la radiografía y la superponemos. Y con eso podemos saber exactamente dónde está el cuerpo extraño. Según esto, el cuerpo extraño no está en el globo, está en el párpado. Y con eso nos fuimos a buscar el paciente en cirugía. Y empezamos a explorar el párpado antes de entrar el ojo. Y fíjense cómo empezamos a explorar, a buscar sin tocar el ojo, porque según la radiografía y la superposición de la radiografía, el globo ocular no estaba comprometido. Entonces, tienen que seguir con mucha fe lo que ustedes han solicitado y verlo. Y evidentemente, cuando empezamos a explorar, vemos que el cuerpo extraño quedó alojado en la conjuntiva tarsal, guardado, y el ojo estaba intacto. Abrimos donde estaba el estudio radiográfico con la superposición de la foto y ahí está el cuerpo extraño. Eso nos evitó llevar al paciente a una vitrectomía. Entonces, cuando tenemos una duda, yo creo que hablábamos en la primera charla, hay que hacer un rompecabezas entre la historia del paciente, los hallazgos del examen físico y complementamos con lo que nosotros consideramos necesario para hacer esta situación. Y está el otro extremo. Acuérdense que abajo del párpado está el ojo. Este es un paciente que estaba martillando sin protección, tuvo un trauma en el párpado superior del ojo derecho, como se ve aquí, y fíjense que la herida está cicatrizada. Él consulta porque después de haber sido valorado, él se quejaba de mala visión, pero le decían que era porque el golpe le generó una pequeña desprendimiento del vitrio y eso se iba a mejorar con el tiempo. Sucede que la agudeza visual en 150 con miodesopsias pues no es usual que ocurra en un paciente que tiene un trauma de párpado y solamente párpado. Y se argumentaban en que el polo posterior está normal. Entonces me decían, doctor, es que la foto está normal. Mire la foto.
el diagnóstico es trauma contuso, hemorragia leve secundaria. Y me muestran esta foto y le digo, claro, pero esta foto tiene 50 grados. Nosotros tenemos 220 grados de retina. ¿Dónde está la exploración con dilatación y con indentación de la retina? Fíjense lo que este paciente tenía debajo del párpado. Una herida evidentemente visible, con solo hacer una peritomía pequeña, y está en zona 3. Entonces, este paciente tiene una herida necesariamente en retina según esto que estamos viendo. ¿Qué hacemos aquí? Estamos resecando el vitro con pieza de mano. Acuérdense de no jalar y cortar con tijeras, sino la pieza de mano está diseñada para hacer esto de forma traumática. Qué pena que me estoy pasando del tiempo, pero ya en, creo que 10 minutos estoy terminando. Entonces, aquí suturamos y entramos a hacer la vitrectomía preservando cristalino. Y fíjense cómo uno puede en esta instancia, inclusive tan cercano al cristalino, preservarlo. Y tenía una hemorragia vítrea bastante grande este paciente. Entonces, la lógica le dice a uno que este paciente no es que tenga una hemorragia vítrea secundaria a un trauma. Un trauma tiene que ser contuso, un elemento grande para que genere hemorragia vítrea. Una lesión pequeña no va a generar una hemorragia vítrea de esta magnitud por solamente un elemento contusivo. Y aquí estoy limpiando toda la hemorragia vítrea y voy a acercarme y voy a mostrarles ahora, no sé si se alcanza a ver en la cirugía, cómo suturamos, cómo le ponemos láser, perdón, a la herida retinal. Y la otra foto, si el computador me lo permite, muestra cómo está el ojito con gas y la herida retinal suturada, tapada con láser. Creo que está acá. Ok. Fíjense que la herida grande no estaba tan periférica ni siquiera, de arriba se ve el nivel de gas, con cristalino preservado. O sea, estas cosas se pueden hacer, pero la sospecha hay que tenerla para actuar en consecuencia. Y este caso es una pelea entre dos líderes de patio de prisión, y el líder de prisión en este caso era un muchacho de 16 años, que lo cogen con un alambre por detrás y lo agreden, y lleva al servicio del hospital con esta herida aquí en párpado superior. Y aquí es donde uno tiene que pensar la relación entre qué tiene que ver esta herida de párpado superior con una equimosis palpebral. Entonces le preguntamos, ¿te dieron puños? Dice, no, simplemente yo sentí que alguien me golpeó por detrás y no vi nada más. Claro, nadie se va a dejar ver en prisión quién le está pegando al otro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenía equimosis de párpado? La respuesta está en el fondo del ojo. Tenía una herida grande que se denuda la esclera. Y es lo que veíamos ayer. Cuando tenemos equimosis palpebral y hemorragia quemótica con sangre oscura, estos pacientes tienen traumas penetrantes o perforantes. Y aquí vemos una quemosis, leve, pero congestiva, que no se parece a la quemosis que tiene al lado nasal. Entonces, este paciente decidimos entrarlo a cirugía, naturalmente. Y fíjense cómo un ojo que está muy tranquilo, ¿verdad? Pero hay que hacer la peritomía exploradora y seguir la dinámica o la cinemática del trauma. Por eso es tan importante preguntar cómo fue el trauma y uno tiene que recrear en la cabeza por dónde puede entrar. Y de una nos fuimos a reparar el recto porque, según lo que nosotros calculábamos, la herida tenía que estar debajo del recto. Aquí lo estamos desinsertando, el recto, vamos a cortarlo y vamos a ver cómo hay una gran herida debajo del recto. Aquí lo cortamos. Y fíjense, una herida bien grande, oculta bajo el recto. Si esta herida no se sospecha, no se trata, el ojo va a entrar en tisis, un descenso de retina complejo, porque no se detecta esto. Entonces aquí estamos cauterizando, estamos limpiando el vitro alrededor y vamos a empezar a suturar. Y voy por cuestión de tiempo a adelantarme un poquito, pena. Suturamos, reposicionamos el recto y de nuevo, uno podría dejar aquí la cirugía o debería entrar. Y fíjense la importancia, y por eso insistimos tanto en hacer vitrectomía primaria, porque este paciente tenía otra herida adicional y lo que tuvo fue un trauma perforante. Como es un joven, vamos a preservar cristalino, estamos haciendo la vitrectomía y vamos a ver dos heridas, una herida de entrada y una herida de salida. Ahí tenemos la gran hemorragia vítrea y en la medida que empezamos a limpiar, se visualiza la herida, ahí la tenemos. Una vez que limpiamos toda la herida de vítreo, ponemos láser alrededor de la herida, de una vez apreciamos que la retina está pegada y la aislamos. Y nos vamos para la primera herida, que es la herida de entrada.
Ahí limpiamos, hacemos una corneoretinectomía profiláctica para disminuir el riesgo de proliferación fibrovascular y fíjense cómo se puede respetar cristalino. Es simplemente tener la pieza vertical y llevar la retina, presentársela a la pieza de mano. Ponemos láser alrededor de esta herida, le dejamos gas a este muchacho con cristalino y el resultado que vimos en este hombre, hasta lo que vimos, porque tiene dos circunstancias, fíjense la fecha, marzo 18 del 2020, estábamos a 2 días, 3 días de empezar la pandemia, que nos encerró, estaba en 2030 con cristalino transparente. Entonces, un muchacho que está encarcelado, que está en pandemia, pues obviamente no ha vuelto todavía y tenemos muchas ganas de ver, para ver, bueno, si está todavía, cómo ha evolucionado. Entonces, no es tan fácil definir en el primer examen si el trauma es perforante. Se puede preservar cristalino, hay que intentarlo. Y último, ya para salir, el cuerpo extraño no lo ven, busque en pars plana. Y voy a mostrar esta animación. Cuando tenemos unas heridas con cuerpos extraños que entran inferior y que lesionan el iris y hacen cataratas leves, suelen quedar guardados en la periferia extrema. Y les voy a mostrar dos casos calcados. El primer caso, noviembre del 2020. Este es un paciente que consultó porque estaba martillando con una herida corneal y una catarata traumática, pero cuando lo valoran inicialmente, estas fotografías son de aquí del consultorio, fíjense que es un espesor total que ya está cicatrizado. Tiene una ecografía que muestra una evidente ruptura del cristalino, pero el reporte dice lo siguiente: no hay evidencia de cuerpo. ¿Cómo lo pasó? ¿Bien? ¿Perdón? Ok. No hay evidencia de cuerpo extraño intraocular. Entonces lo manejan para enviarlo para manejo de catarata traumática. Por favor, recuerden esto nuevamente. Cuando tenemos una herida corneal, una herida de iris y catarata traumática, y el cuerpo extraño no salió, está dentro. ¿En qué parte? Hay que buscarlo, pero tiene que estar adentro, aunque la ecografía a veces nos diga que no. Entonces, fíjense la cirugía y compárela con la que vamos a mostrar a continuación. Esta es una herida de córnea que ya está autosellada. Entonces, voy a entrar primero a hacer la FACO vía anterior con tinción con azul tripán. Hago la FACO normalmente. Termino la rexis con ultrato y microtijera porque estaba irregular. Aspiro masas y naturalmente tiene que haber una herida capsular posterior. Entonces ya se empieza con vitrectomía, como cuando perdemos vitro en una catarata normal. Termino, dejo mis restos y me voy para adentro. Y uno tiene que hacer la cinemática. Siempre que tiene heridas corneales de la mitad para abajo y heridas de iris inferior, el cuerpo extraño, si no se ve atrás, está guardado en pars plana inferior. Limpian, obviamente, todo el vitro, indentan y fíjense allí cómo se abre el cuerpo extraño. Ahí está el cuerpo extraño, guardado donde entra y cae por gravedad y se queda alojado allí. Una vez que lo identifico, acuérdense de medir la longitud de la herida de entrada y hagan una ampliación de 1.5 veces el tamaño de la herida. Esto les va a permitir sacar el cuerpo extraño sin dificultad. Entonces ya lo tengo asegurado, lo cojo y que sea en el mismo sentido. Nunca lo saquen atravesado, sino que saquen en el mismo sentido para que salga sin ningún problema por la herida. Ahí está el cuerpo extraño. Suturamos la herida escleral, suturamos la conjuntiva y ponemos el lente intraocular. Muy pocas veces yo soy amigo de poner lentes primarios, pero esta es una de las situaciones que fácilmente permite ponerlo. Perdón, atrasame aquí. Le ponemos láser obviamente alrededor de la zona donde sacamos el cuerpo extraño, cerramos la herida, ponemos un lente de 3 piezas de patas amplias para que nos sustente bien el back capsular, en los restos, perdón. Ponemos aire y salimos. Fíjense en esta cirugía y fíjense en este caso que ocurrió hace 2 semanas. Paciente que estaba martillando sin protección. Aquí es mucho más evidente la herida en el iris. Ahí está la tinción con fluoresceína y aquí se ve en este pedacito la herida corneal. Recuerden de nuevo la animación. Esto entra, si rompe iris y tiene catarata, el cuerpo extraño está guardado, aunque no se vea. Aquí ni siquiera pedimos ecografía porque sabíamos que el cuerpo extraño tiene que estar adentro, necesariamente.
Aquí entro, cuando voy a hacer facovitrectomía, yo suelo poner el trocar inicial para no deprimir el ojo después cuando queda ya muy blandito, cuando ya no tiene cristalino. Y hacemos lo mismo, una faco anterior, tiñendo con azul tripán, hacemos la faco con la técnica que ustedes más dominen. En este caso, la herida no está autosellada y por tanto nos fuimos a sutura de córnea. Pusimos 2 puntos. Fíjense que no se coge el borde de la córnea para nada. Siempre acuérdense de enterrar puntos. Yo en este caso hago divide y conquista, que fue la técnica con que aprendí, porque yo pasé extracapsular a faco y con esa me quedé. Suturamos el limbo para tener sistema sellado. Acuérdense que siempre hay que trabajar bajo sistema cerrado. Aspiramos las masas hasta donde nos permita. Ese es el asterisco. Igual, cuando tenemos dificultad para aspirar masas, sabemos que estamos en vitro, que en este caso pudimos aspirar sin problema. Se identificó al final la ruptura traumática de la cápsula posterior, ponemos los trócares, empezamos la vitrectomía, limpiamos todo muy bien, hacemos separación de la deltoides posterior y está en el mismo sitio del otro ojito, en el mismo sitio. Son casos calcados. E hicimos lo mismo. Medimos la herida 1.5 veces, la tomamos en el mismo sentido de la pinza y la sacamos en este sentido para que nos salga atravesada. Allí lo recuperamos y ahí está el cuerpo extraño. Nuevamente terminamos de revisar, ponemos el lente intraocular, ya calculado, lente de 3 piezas, que quede firmemente puesto, y uno podría luchar, de hecho, la óptica del lente y dejar las ápticas para que se dure o se deje simplemente en restos con los bordes bien definidos. Intercambio con aire, porque la retina está pegada, y estos pacientes se soluciona el problema una vez, pero hay que tener la sospecha clínica, y aquí está el cuerpo extraño de este paciente que por sospecha clínica debe estar. Entonces, como mensaje de salida, tenemos una comparación entre el trauma ocular y la cuarentena por COVID. Hace un año exactamente estamos empezando a escuchar de una situación por ahí en China, de un virus que estaba encerrando a la gente y nosotros decíamos, bueno, esto va a pasar rápido. Trauma ocular se parece a la cuarentena por COVID en esto, en que supimos cuándo nos tocó entrar a la cuarentena, pero ni siquiera sabemos cuándo vamos a salir. Pasa lo mismo con trauma ocular. Cuando decidimos entrar a hacer un trauma ocular, sabemos la hora de entrada, pero no sabemos la hora de salida. Entonces, si usted decide comprometerse en un paciente con trauma ocular, haga lo que esté a su alcance dentro de sus posibilidades de habilidad quirúrgica y de lo que tengamos de equipo. Cerrar el ojo herméticamente y restituir la anatomía es lo más importante, ese primer paso. Entonces, uno tiene que sacarse la idea que trauma ocular es para los retinólogos, ¿no? Trauma ocular es para el oftalmólogo que le apasiona esta especialidad que ya cada vez se reconoce como especialidad, porque restituir un ojo, créame, que es lo más satisfactorio que hay. Cuando yo voy a entrar pacientes aquí al consultorio, unos con visiones muy buenas, otros NPL, pero llegan a agradecer porque tienen su ojo y porque sabe que se les hizo el mejor esfuerzo posible por ellos. Cualquier ojo que salven, acuérdense que en algún momento hay un paciente agradecido con ustedes y una familia alrededor que al esfuerzo que ustedes decidieron hacer una cirugía de 3 horas, 4 horas, es que lo tiene ustedes prendiéndole velitas posiblemente. Y le preguntaba a Willy la foto, porque esta es una foto panorámica de nuestro hospital universitario. Esta es la Facultad de Salud. Esto es Ciencias Básicas. Esto es tomado desde la facultad. Todo esto que ven aquí es la facultad. Este es el Hospital Universitario del Valle. Este es el Centro Deportivo Universitario. Esta es la Facultad de Enfermería, la Escuela de Enfermería. Esto es Medicina Legal. Y estos son los residentes actuales y nuestro fellow que está aquí a la izquierda de la fotografía. Y bueno, quería agradecerles primero por la gentil invitación. Es un honor compartir con usted y sobre todo porque sé que me excedí 20 minutos en el tiempo hoy. Y ya desconecto. Doctor Ocampo, muchas gracias por la excelente presentación. De verdad estamos muy agradecidos. Nuestro grupo de residentes, el organizador del curso, el doctor Guillermo Barriga, la doctora Luz Charca y toda la plana del staff médico de nuestro servicio, doctor. Y bueno, quería dar lectura a una última pregunta antes de los comentarios finales, por favor, del doctor Fernández. Y él le pregunta, según la clasificación de las heridas por zonas, ¿se puede tener una idea dónde puede estar alojado el cuerpo extraño intraocular?
Esa es una muy buena pregunta, Jorge, y diría que sí y no. ¿Para qué nos sirve la clasificación por zona? Básicamente para estimar el compromiso anatómico que puede tener un ojo, ¿verdad? Pero yo podría tener una herida en zona 1, entró por córnea, pero más que la localización de la herida es la cinemática del trauma. Por eso es tan importante sentarse con el paciente y preguntarle en detalle, venga, pero cuénteme, ¿usted qué estaba haciendo? ¿Usted estaba mirando la puntilla cuando tuvo el trauma o usted sintió que le entró de repente? Y esa pregunta, ¿por qué es importante? Porque cuando yo estoy mirando la puntilla, tengo la mácula, el centro de la visión pegado en el objeto que estoy martillando y cuando entra usualmente llega a polo posterior, que es diferente cuando el paciente va en la calle y de repente siente que algo le entra. Cuando no está mirando el objeto que lesiona, suele estar en periferia, pero entra por zona 1. Entonces, más que la zona comprometida, es el mecanismo del trauma. Entonces, preguntar muy bien, el agresor era más bajito, más alto, le entró por arriba, le entró por abajo. En traumas contusos es muy importante preguntarse si el objeto con que le pegan o se pega tiene puntas o tiene vidrios, porque eso se convierte en una herida que puede tener un componente cortante e inclusive cuerpos extraños. Entonces, la zona anatómica me sirve más como para estimar el compromiso que puede tener, pero no necesariamente dónde está alejado el cuerpo extraño. Perfecto, doctor. Y si me permites, Oscar, sí, doctor, por favor. Resulta importante para estos últimos casos que has mostrado, Hugo, donde el cuerpo extraño está en pars plana, para colocar los puertos, ¿no? O sea, ahí tratar de imaginarse dónde puede estar el cuerpo extraño es fundamental para saber dónde va a tener que poner los puertos a la hora de buscarlo. Muy que cierto. Hasta le va a facilitar la salida seguramente, ¿no? Exactamente, muy buen aporte. Tienes toda la razón, porque a veces queda muy incómodo meterse por un lado, y yo le insisto mucho a los residentes que uno tiene que manejar ambas manos, porque en algún momento le va a tocar usar la mano no dominante para sacar un cuerpo extraño o para hacer algún tipo de herramienta. Entonces, aquí nosotros no lo he insistido mucho con este grupo nuevo, hacer planas, hacer cosas con la mano no dominante, enhebrar agujas, pero tener la habilidad de la mano no dominante es fundamental. Y hay algo que yo insisto y que se me burla mucho en la sociedad de retina, y es hacer videojuegos. Videojuegos con realidad virtual le dan una habilidad increíble, y de hecho creo que hay artículos formalmente realizados de cómo los videojuegos aumentan la habilidad manual de los residentes de cirugía en todas las especialidades. Pero eso es muy cierto. ¿Dónde está el cuerpo extraño? Me permite ubicar dónde debo entrar, o si yo estoy muy incómodo, pues hombre, no dudemos en hacer otra entrada para poder sacar el cuerpo extraño. Pero tengo que estar muy cómodo para evitar que se caiga. A veces suele pasar y eso de entrada ya es incómodo y uno siente un dolor aquí como en el epigastro cuando se cae el cuerpo extraño, pero para minimizar eso, primero cogerlo en este sentido y no en este sentido para que no pelee con la esclerotomía, sino que salga acá y aumentar la herida y estar muy cómodo a la hora de manipular y sacar. Bueno, Hugo, yo antes de cederle la palabra a mis colegas, yo quiero despedirme agradeciéndote mucho realmente tu participación. Cada vez admiro más tu trabajo, estás haciendo un trabajo realmente excelente. Creo que la idea de generar un fellow de trauma ocular con las características que has mencionado se impone como importante para nuestra región, por lo menos, y creo que es necesario. Yo personalmente pienso que en mi hospital, con lo que te he escuchado, deberíamos ver la manera de montar una unidad de trauma ocular, porque tenemos mucho trauma, mucho trauma, y el hecho de poder corregir todo lo que se pueda en una sola cirugía, yo creo que debería ser la forma de trabajar. Por lo que siempre ocurre, creo que tú lo mencionaste en la clase de ayer, para nosotros uno de los problemas principales sería la parte logística, ¿no? Disponer de la sala de operaciones para cuando tenga que operar de nuevo al paciente. A veces uno no puede predecir cuándo le va a tocar sala de operaciones. Y entonces en estos casos es importantísimo tener ya montada una unidad que disponga de su propia sala y de sus propios anestesiólogos para poder trabajar este tipo de problemas, ¿no? Yo te agradezco mucho, realmente todas tus recomendaciones, Hugo, y esperamos poder seguir contando contigo en futuras charlas.
No, por favor, será un honor. Muchas gracias por la invitación y espero pues haber aportado en algo. Y me voy a comunicar con vos, Willy, porque nosotros tenemos un grupo grande con APOTS, APOTS es la Asociación Asia-Pacífico de Trauma Ocular, con la Panamericana, y estamos creando un cuerpo global de trauma ocular. Y dentro de las cosas que estamos trabajando es unificar cómo desarrollar salas de trauma ocular y el fellow. Entonces, esta semana te paso la información, hablo con Sundar y con Rupesh y